Una de las cosas que más nos cuestan en la vida cotidiana es asumir que las vicisitudes que pueden darse en un determinado ámbito forman parte de la normalidad de ese desarrollo. Me explico, podemos llegar tarde al trabajo y señalamos, no, la razón ha sido el tráfico. Y definitivamente ya a estas alturas, en una megalópolis como Lima, definitivamente el tráfico cargado debe ser ya parte a tomar en cuenta de la normalidad y del cálculo del tiempo para llegar a una determinada reunión. Hace unas semanas comenzó el fútbol profesional en el país y el técnico del equipo que hoy es el más poderoso económicamente en el Perú, el mejor no, de ninguna manera, el más poderoso económicamente, debutó con una derrota y señalaba de que habían perdido porque el árbitro le había cobrado un penal que no debía, ¿no? Esto habla mucho, no solamente de una falta de autocrítica, sino de una cuestión muy lógica, la posibilidad del error arbitral. Con eso se convive en el fútbol. Es más, para los equipos más poderosos generalmente es errores a favor. Si todo esto lo trasladamos al ámbito del derecho en general y al proceso en particular, vamos a encontrar que las dilaciones procesales, vamos a encontrar que los añares que demora un proceso forman parte también del día a día procesal y de la realidad procesal. De eso hablaremos el día de hoy. Soy Guido Aguila Grados y esta es la entrega número 123 de Tribuna Constitucional, el derecho fundamental al plazo razonable, esta vez desde el Malecón de Miraflores. Sean todos bienvenidos. Efectivamente, la eternización de los procesos genera no solamente un sinsabor o una frustración, un sabor a injusticia, sino que además forma parte, si quieren ustedes, de uno de los débitos que tiene la justicia peruana, latinoamericana y en general para con la ciudadanía. Si nosotros solamente nos ponemos a imaginar, por ejemplo, un proceso civil que puede durar 5 o 6 años hasta que se resuelve la casación, es un dinero que queda inmovilizado, es un capital inútil que se tiene. Cuando esto se traslada a los procesos contenciosos administrativos, podemos encontrar pensiones que esperan los jubilados y que estas finalmente se van a dar seguramente en la hora 1/10, cuando no demasiado tarde, pero donde con seguridad más se siente el tema del plazo razonable y por eso a nivel jurisprudencial se ha desarrollado, sobre todo en el habeas corpus, es en el ámbito del proceso penal. La sola presión que se vive al ser un imputado, un procesado, cuando no, la privación de la libertad genera sin lugar a dudas esa sensación que hace que se focalice este derecho fundamental al plazo razonable, que por cierto en sede nacional no está regulado en el texto constitucional, pasa a ser un derecho fundamental implícito que se encuentra dentro del derecho al debido proceso en el artículo 139, inciso 3 de nuestra Carta Fundamental. Así es que todo el desarrollo que ha tenido a nivel nacional y a nivel continental se da a través de sendas jurisprudencias que las vamos a pasar a enumerar. Sobre el derecho fundamental al plazo razonable, la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene múltiples sentencias. Sin embargo, donde ha establecido los criterios para determinar la duración razonable, sobre todo del proceso penal, son 3 casos paradigmáticos. El caso Jenny Lacayo versus Nicaragua, sentencia del 29 de enero de 1997, y el caso Suárez Rosero versus Ecuador, del 12 de noviembre del mismo año. Ya en este siglo ha establecido la sentencia Valle Jaramillo y otros versus Colombia del 27 de noviembre del año 2008. Sobre esa base de la jurisprudencia supranacional, el Tribunal Constitucional también tiene una línea jurisprudencial. Primero, respecto al plazo razonable en la detención preventiva. Ahí está la sentencia Hito 2915 del año 2004, proceso de habeas corpus, Federico Tiberio Berrocal Prudencio. Respecto al plazo razonable ya en el proceso penal, tenemos 3 sentencias. La 3509 del año 2009, habeas corpus, el caso Walter Gaspar Chacón Málaga, la sentencia 5350 del año 2009, siempre un habeas corpus, el caso Julio Salazar Monroe y ya posteriormente la sentencia 295 del año 2012, siempre proceso de habeas corpus, el caso Aristóteles Arce Paucar. Y por último, en la línea jurisprudencial siempre del plazo razonable, pero en las investigaciones fiscales tenemos 2 sentencias Hito. La 5228 del año 2006, el caso Samuel Gleiser Katz,
y la sentencia 2748 del año 2010, Alexander Mosquera Izquierdo. En ambos casos siempre procesos de habeas corpus. Ahora sí, tras este desarrollo jurisprudencial, creo que podemos focalizarnos ya en lo que es el derecho fundamental al plazo razonable. Nos parece dos puntos centrales. El primero, cuál es el punto de partida y cuál es el punto de llegada, ¿no? Cuál viene a ser el llamado die a quo y el die ad quem. El punto de partida se señala que pueden ser dos momentos. El momento de la aprehensión misma del investigado, del imputado, del procesado por la autoridad policial, y si no ha habido aprehensión, desde el momento que la autoridad ha tomado conocimiento del caso, desde ahí comienza el reloj a contar. Y por otro lado, como no, el die ad quem, es decir, la parte final, cuándo es que termina este proceso, es con una sentencia final firme que adquiere la calidad de cosa juzgada. Y durante mucho tiempo se buscó con seguridad, ya entrando al segundo punto, cuáles son las condiciones para analizar el plazo razonable, se buscó una fórmula ideal, se buscó una suerte de panacea, un tiempo estándar, 6 meses, 1 año, y luego muy pronto se dieron cuenta que no era posible, que para poder determinar si hay o no una afectación al derecho fundamental, hace ver el análisis, primero que las condiciones sean en abstracto, para luego tratar de calzar en cada caso en concreto, de tal manera que, como ya lo hemos señalado, en un inicio fueron 3 y luego se ha completado a 4 estas condiciones. La primera tiene que ver con la complejidad de cada caso, y a su vez la complejidad de cada caso tiene que ver cuál es la materia que se está discutiendo, los hechos. ¿Cuántos hechos son? ¿Es un hecho único? ¿Son hechos múltiples? ¿La obtención de la prueba es una obtención sencilla? ¿Es una obtención más bien difícil? ¿O, por otro lado, es un hecho que ha ocurrido hace poco tiempo o es un hecho que ahora estamos investigando después de 1 década, después de 3 lustros? La complejidad del asunto determina un primer criterio fundamental. El segundo criterio está ligado a cuál es la actuación procesal justamente del investigado, del imputado, del procesado. Evidentemente, tiene derecho a usar todos los medios que le permite la ley, tanto de forma como de fondo, sus medios de defensa, los medios de impugnación, las tachas, las oposiciones que pueda considerar. Sin embargo, esto no debe derivar, no debe pervertirse en una conducta obstruccionista. No se puede así por así estar recusando a todos los jueces o tratando de postergar todas las audiencias. Si es que de alguna manera se demuestra que ha habido una conducta obstruccionista, dilatoria, esta misma persona que es responsable más tarde no puede señalar que se le está vulnerando el derecho fundamental al plazo razonable. En tercer lugar, si ya hemos visto el segundo, cuál es la actuación afuera del mostrador, el tercero lo vamos a ver dentro del mostrador. ¿Cuál es la actuación del tribunal? ¿El tribunal ha tenido una actuación diligente o más bien ha tenido una actuación negligente? Cuando escasean los tribunales, está con una elevada carga procesal o sencillamente existen los tribunales con una carga totalmente razonable para poder resolverlos. ¿Y cómo es el tema fundamentalmente del proceso? ¿Es un proceso sencillo? ¿Es un proceso que fluye? ¿Es un proceso que no cae en formalismos? ¿O por el contrario, estamos hablando de un proceso que tiene una serie de vicisitudes que hacen que todo trámite de investigación y luego de juzgamiento se dilate? Todo ello tiene que ver necesariamente con la actuación del tribunal, es decir, que los actos procesales que se desarrollen lleven justamente al resultado de una sentencia definitiva. Y el cuarto, como no, ¿cuánto afecta esta vulneración del derecho fundamental al plazo razonable o la supuesta vulneración a la situación jurídica que tiene el procesado, ¿no? Es decir, ¿cuánto es lo que puede afectar? ¿Hay un daño psicológico? Sin lugar a dudas, ¿habrá un daño económico? Parece que en ambos casos la respuesta es afirmativa. Y esto, atención, si es que no tenemos una sentencia con una debida motivación, estaremos prácticamente destruyendo algo que le ha costado a la humanidad litros, ríos, mares de sangre, que es la presunción de inocencia. Por ello, estos cuatro requisitos, estas 4 condiciones son las que nos dan el derecho fundamental al plazo razonable. Y de esta forma
estamos llegando al colofón de la presente entrega, el derecho fundamental al plazo razonable, un derecho que normalmente aparece en declaraciones, en constituciones, en la nuestra no, pero que ha sido preciso desarrollarlo porque la preocupación que genera la demora procesal es un denominador común de la justicia de nuestros tiempos. Nuevamente, muchísimas gracias y el pedido de siempre, suscríbase a Tribuna Constitucional. Si ya lo ha hecho, dele like si es que lo considera necesario. Y, por último, extienda a esta comunidad jurídica de Tribuna Constitucional para poder llegar a una mayor cantidad de personas. Hasta la próxima, con su permiso.